Somos Happiness, una comunidad global de aprendizaje donde buscamos concebir y compartir conocimientos de calidad, conectando a personas a través de la felicidad. Congresos, capacitaciones y consultoría. Contribuimos a tu crecimiento personal. Muy buenas tardes para nuestra comunidad Happiness. Muy feliz de estar aquí acompañando este espacio con una empresa maravillosa que se llama Neurobusiness. Y bueno, hace un ratico ya tuvimos a nuestra CEO Ángela Kohler, estuvimos conversando con Carolina Munar, hablando sobre todo el tema del estrés. Tuvimos también al director Daniel Castro, que va a estar ahorita otra vez con nosotros, cerrando este espacio y hablando de un tema bien interesante. Y en este momento tengo el gusto de presentarles a Jenny Rendón, una médica también maravillosa que va a venir a hablarnos sobre la alimentación. Entonces ya por aquí está esperándonos, la voy a hacer ingresar a la plataforma. Jenny, buenas tardes, qué rico que estés con nosotros por acá. Hola María Emma, buenas tardes para todos, muchas gracias por invitarme, muy contenta. Sí, estamos muy felices de estar haciendo este en vivo con ustedes y hablando sobre temas tan interesantes. Entonces, Jenny Rendón es médica management para América Latina de Neurobusiness, una empresa maravillosísima que ya la presentamos, no vamos a volver a presentarla. Es médico general de la Universidad de Antioquia, magíster en nutrición y dietética de la Universidad de Cádiz en Barcelona, España, y cuenta con una gran pasión por la aplicación del neuromarketing en la industria farmacéutica y nutricional. Tiene mucha experiencia en enfermedades relacionadas con la alimentación y nuestro estilo de vida. Jenny, definitivamente los seres humanos no hemos aprendido a comer, ¿o no? Alimentarnos, más bien. Yo siempre he pensado que pues no nos enseñaron, ¿cierto? Entonces es importante que haga parte de nuestra cotidianidad buscar la forma de aprenderlo. Sí, así es, absolutamente, y lastimosamente lo que estás diciendo es muy importante, y es que no nos enseñaron a alimentarnos de una manera adecuada. Hace mucho tiempo había, digamos que un esquema mental, y era que entre más gorditos estábamos y le dábamos demasiada comida a los bebecitos, porque entre más gorditos o más rollizos estábamos, entonces éramos más sanos. ¿Cómo te parece que cuando yo estaba pequeñita, no hace mucho, pero cuando estaba pequeñita, entonces me daban pastillas para engordarme? Yo soy de constitución muy flaca, toda la vida lo he sido así, y me daban y todo el tiempo, y fue un problema en mi vida muchísimos años, porque la gente me decía que no me ponía la ropa, sino que me la colgaba, que yo tan flaca, que eso era síntoma de que estaba enferma, y no, yo soy una mujer supremamente sana, a mí no me pasa absolutamente nada, estoy muy bien, pero bueno, llegó un momento en mi vida en que yo dije, bueno, paro, stop, yo no voy a seguir tomando cosas para aumentar de peso. Siempre he pesado lo mismo, 45 kilos, yo ni subo ni bajo. Y eso, bueno, yo creo que ahora ya está supremamente reevaluado, ¿no? El tema de que seamos gordos o rollizos o que tengamos la carita llena, como decían nuestros abuelos, no es sinónimo de buena alimentación. Es verdad, en muchas partes ya no está, digamos, ese mito, pero todavía hay sectores, especialmente en Latinoamérica, que se conserva. Y eso tiene una explicación también a nivel cerebral, porque el cerebro, todo lo que es grande, pues quiere decir que hay abundancia. Entonces se supone que nos llama la atención. De hecho, si tú te pones a pensar y ves un bebé gordito, trozudito, cachetoncito, y al lado hay un bebé flaquito, delgadito, con seguridad vas a sentir más ternura y te vas a acercar más fácil al bebé que es gordito y cachetoncito, y eso es pues como parte de nuestra capacidad de conservación. Muy bien. Completamente en la parte médica, en la parte nutricional, se ha reevaluado completamente. Yo diría no solamente, María Emma, el hecho de que si soy cachetoncito, robustico, soy más sano, sino que si soy delgado también lo soy, porque esas no son el fin pues de una buena alimentación. Como me vea yo físicamente
físicamente, sino realmente cómo estoy. O sea, hay muchas otras formas de indicar si una persona está bien alimentada o no está bien alimentada. La calidad del sueño, la energía, la capacidad de hacer actividad física o ejercicio. Ahorita hablamos un poquito más, pero el tema, por ejemplo, de las personas que comen, como decía ahorita Caro, cierto tipo de alimentos porque tenemos algunas emociones sin controlar, las personas que hoy en día sufren muchísimo de colon irritable, yo creo que es una de las enfermedades que más hay hoy en día, muy relacionado con el estrés que tocó Carolina y también muy relacionado con la alimentación. Entonces el peso es una medida, pero el peso no me indica cómo está realmente mi composición corporal, ¿sí? Nosotros deberíamos cambiar ese concepto de peso por cómo está mi composición corporal. Y no necesariamente tiene que hablarse de que tengo que irme para donde un súper especialista que me mida con el aparato más caro del mundo, sino que yo en la casa puedo tener herramientas con las cuales medir esto. Primero, como por ejemplo, ¿cuáles? Muy importante, Jenny, que nos cuentes cómo puedo saber si mi peso es adecuado y si tengo una buena constitución corporal. Hay muchas formas. Por ejemplo, lo que tú me cuentas es algo súper, súper interesante y tienes toda la razón. Tú toda la vida has sido de constitución delgada. Eso quiere decir que el hecho de que tú peses 45 kilos está bien, ¿cierto? Porque toda la vida has tenido ese peso. O sea, no has tenido como lo que llamamos nosotros un yo-yo, no has pasado de 80 a 40, sino que te has pues como mantenido en un peso. El peso ideal no existe, porque si tú te pones a pensar, hay personas que miden lo mismo que yo, ¿cierto? Y de mi peso se ven rarísimas o se ven mal o se sienten cansadas, agotadas. Tú me lo decías, es que yo estoy saludable, yo no sufro de nada, yo puedo hacer deporte, yo puedo salir a montar bici, yo no me quedo dormida en medio de una clase, ¿cierto? Entonces esos son indicativos de que yo tengo salud, de que tengo una composición corporal adecuada. Lo otro es evaluar mi relación con la comida, porque puedo estar en el extremo, que es lo que me parece preocupante hoy en día, y es tanta información que tenemos, tan fácil, tan asequible, como decía Carolina, en internet y en redes sociales, tantas personas que hablan de este tema de la alimentación porque se volvió un boom. Entonces nos lleva a un extremo de creer que tenemos que comer como comen estas personas o que tenemos que tener una alimentación como la misma para todo el mundo. Entonces, los mismos alimentos, utilizar los mismos ingredientes, y el otro extremo es yo como lo que sea porque pues de algo me tengo que morir, doctora, y ese es el motivo. Muchas personas todavía no, es que si yo me adelgazo me siento como pobre, me siento como mal, me siento como raro. Entonces, bueno, herramientas en la casa para que yo sepa si mi peso está adecuado. La más importante y la que más nos puede indicar es la circunferencia abdominal. Nosotros nos podemos medir circunferencia abdominal en la casa con 1 metro normal, pasando por la mitad de la cintura donde está el ombligo. Y en las mujeres, lo ideal, ojalá fuera por debajo de 88 y en los hombres por debajo de 98. De todas maneras, eso puede variar. Si yo tengo una duda muy grande, pues porque me siento enfermo, hay personas que de pronto empiezan a sentirse con demasiado estrés y uno va y evalúa la alimentación y está muy relacionado con la forma de comer. Entonces, estas personas, pues sí es importante que consulten con un especialista, pero por norma general yo creo que todos podemos aprender a comer y tener una vida tranquila, como decía Caro. No se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Y la alimentación es fundamental para que yo tenga una adecuada, pues como para que tenga un mejor estilo de vida. Claro, totalmente lo que estás diciendo, Jenny. Yo pienso que los seres humanos tenemos que aprender a tomar conciencia. Y hay una cosa muy importante, Jenny, que yo le digo también mucho a mis pacientes. Yo también soy psicóloga clínica y yo le digo mucho a los pacientes, aprende a escuchar de tu cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo nos habla. Cuando yo siento, no es que yo me tenga que tomar 7 litros de agua al día, que por ejemplo eso es una de las cosas que dicen, es simplemente que cuando mi cuerpo me pide alimento, pues déselo. Cuando yo siento sed es porque mi cuerpo está deshidratado y necesito tomar algo, o bueno,
saciar esa sed con agua o con algún alimento que me permita hacerlo, ¿cierto? Es como un tema de aprender a escucharnos, a escuchar ese cuerpo desde esas señales que el cuerpo tiene. Y lo que tú decías ahorita es muy importante, Jenny, es si siento mucho sueño, si me estoy quedando dormida, como decía Carolina ahorita, por ejemplo, si no soy capaz de rendir haciendo ejercicio, esas son señales de alerta que cuando escuchamos nuestro cuerpo nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando bien y tenemos que empezar a identificar cuáles son esos alimentos que no me están, que no están siendo tan asertivos para mí, ¿o no? Completamente, así es. De hecho, también es muy interesante porque la mayoría de personas que padecen de estrés no tienen una adecuada alimentación o por lo menos no se alimentan de una forma saludable, porque esto va a empeorar, o sea, se empieza como un círculo vicioso, porque entonces el estrés generado por las emociones y por todo lo que ya Carolina nos explicó, pero también viene entonces cómo los alimentos empeoran esa producción de hormonas de la glándula suprarrenal, va aumentando también cortisol y va empeorando todos los procesos que nosotros tenemos a nivel cerebral que nos relacionan con la comida. De allí también es fundamental entender que nosotros tenemos una relación, o sea, que nosotros o tenemos una relación muy mala o muy buena o una relación que fluctúa, como cualquier relación. Entonces, las típicas relaciones tóxicas, eso puede suceder. Hay pacientes que, bueno, es que yo de vez en cuando tengo estos craving o atracones, que son esa necesidad de comer comida chatarra o comida alta en carbohidratos y harinas refinadas, y hay otros días en los que no quiero comer nada, entonces aguanto todo el día hambre y solo tomo agua. O por el sentimiento de culpa que me da, que a muchas personas les da, porque realmente yo no sufro de ese tipo de cosas, gracias a Dios. Entonces, el día anterior me comí una hamburguesa, entonces al otro día hago ayuno todo el día. Esos, digamos que esos cambios tan fuertes para el cuerpo no son buenos, ¿o sí, Jenny? No son para nada buenos, porque primero no le estás aportando los nutrientes necesarios al organismo, y segundo, le estás mandando dos señales completamente opuestas. El ayuno, por ejemplo, es una moda, y yo al principio te decía, toda esta información pues, que tenemos en redes sociales, tantas cosas, a veces nos dificulta hacer elecciones. Entonces está de moda el ayuno intermitente, está de moda comer orgánico, está de moda la cultura fitness, está de moda el veganismo, bueno, muchas cosas, y esto a veces nos lleva a tomar conductas que no son saludables. Eso que tú hablas, así como me lo expresaste, el hecho de tener una comida mala o una comida que no es tan nutritiva y al otro día castigar mi cuerpo, quitándole completamente el alimento y haciendo ayunos, incluso podría entrar dentro de una conducta alimentaria no apta, ¿cierto? De un trastorno como de la conducta alimentaria, pero nos puede llevar a eso, ¿sí? Porque los trastornos de la conducta alimentaria vienen con un castigo. Yo como y luego hago lo posible por eliminar lo que comí. Entonces eso me va a generar enfermedades y me va a generar que mi cuerpo va a seguir pidiendo lo que yo le estaba dando, o sea, la chatarra, porque el cerebro reconoce, como decía Carolina, los carbohidratos significan placer, no solamente los carbohidratos. Nosotros en el cerebro tenemos en la región frontal un centro que se llama el núcleo accumbens, es una partecita del cerebro que lo que hace es que recibe la dopamina o una hormona, la hormona de la felicidad, la recibe frente a un estímulo externo. Entonces, generalmente estos carbohidratos y harinas refinadas generan una cantidad muy grande de dopamina y estimulan mucho el núcleo accumbens, lo que hace que mi cerebro lo sienta como una recompensa. Mientras que el día que yo hago el ayuno y me impido comer 18, 20, 24 horas, el cerebro recibe todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar al día siguiente que tú terminas el ayuno? Vas a volver a consumir lo que no le hace bien a tu cuerpo. Eso es completamente cierto. Bueno, Jenny, tú venías a hablarnos de un tema bien interesante. De esto podríamos quedarnos
mejor dicho, yo creo que todo el día o todo el fin de semana hablando de lo adecuado y de lo inadecuado en la alimentación. Y ahorita tocaste un tema muy importante y es el tema de las modas, ¿cierto? Ahora el veganismo, por ejemplo, está completamente de moda y poca información que yo pueda tener, porque no soy tan experta como tú, pero me parece que los extremos en el ser humano siempre van a ser malos, ¿cierto? Entonces hay que cuidarse mucho y yo le hago la recomendación a las personas en este espacio, Jenny, y por favor me corrige si me equivoco, y es, por favor, vaya donde un especialista si usted va a tomar decisiones extremas con su alimentación y asesórese de una persona que realmente sepa, no las dietas o esos extremos de veganismo o esas modas que hay ahora en redes sociales no son adecuadas para todo el mundo y no debemos asumirlo de una manera como tan ligera, ¿cierto? Entonces es simplemente sea responsable con usted mismo, con su cuerpo, y si va a tomar decisiones como por ejemplo de volverse vegano, entonces asesórese bien, vaya donde un experto, vaya donde un nutriólogo o un nutricionista y pues haga el proceso de la manera más adecuada posible, ¿cierto? Uh-huh. Es verdad. Eso es como lo que necesitamos hacer en este momento. Sí, creo que cuando uno toma una decisión como el veganismo, que no estoy en contra, es una alimentación que puede llegar a ser muy buena, pero si uno no la sabe hacer, puede traer consecuencias graves para la salud, de una manera pues a corto plazo, mediano plazo. Hay personas que cuando empiezan a ser vegetarianos o veganos, que hay una diferencia, ¿no? Ser vegetariano, o sea, yo consumo huevos, consumo leche, consumo derivados de la leche, etcétera, pero no consumo carnes, pescado, pollo, etcétera. El vegano no consume absolutamente nada que tenga origen animal, ni siquiera la mantequilla, ni siquiera los huevos o la leche. Entonces el vegano, si no tiene una adecuada asesoría o una adecuada intervención en cuanto a su dieta, puede empezar a sufrir de anemia, se le puede bajar el hierro, los depósitos de hierro en sangre, la vitamina B12, es una vitamina que los veganos se tienen que suplementar obligatoriamente toda la vida, porque esa vitamina está específicamente en el huevo y en algunos pescados. Entonces, si yo no consumo nada de origen animal, necesito reemplazar esa vitamina porque la vitamina B12 es indispensable para el funcionamiento normal del cerebro. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que lo importante es que, porque respeto muchísimo los vegetarianos, los veganos y muchas de las culturas de alimentación paleolítica, etcétera, pero la idea es asesorarse bien. Uh-huh. Muy bien, es muy importante y eso hace parte de nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Jenny, tú traes un tema bien interesante y es qué comes y qué relación tiene tu cerebro y el bienestar, ¿cierto? Empecemos a hablar ahora sí del tema, que hemos estado hablando de muchas cosas bien interesantes, pero traes una ponencia bien interesante frente a este tema. Entonces, mira, ya hemos tocado algunos puntos, pero lo fundamental es entender que nosotros nos relacionamos a través del cerebro con la alimentación, así como nos relacionamos con las compras que hacemos, digamos, en un centro comercial. Todo esto viene desde el cerebro. Entonces, en el cerebro yo tomo la decisión de qué voy a comer. Entonces, de qué depende y desde dónde viene esa decisión. Resulta que nosotros, aquí está saliendo la imagen, este es el núcleo accumbens del que yo les estaba hablando ahorita, y lo que nos muestra es la región en donde nosotros nos sentimos estimulados frente a las recompensas externas. ¿Qué pasa con eso? En la medida en la que yo me relaciono de una manera patológica con la comida, es decir, estoy aburrido, me voy a comer una torta de chocolate, estoy aburrido, me voy a tomar una gaseosa o bueno, una hamburguesa gigantesca y al otro día hago un ayuno de 24 horas como para disminuir esa sensación de culpa como tú lo hablabas ahorita. Entonces, ¿qué sucede con ese núcleo accumbens? El núcleo accumbens empieza a no recibir adecuadamente las señales de dopamina que le llegan. O sea, yo me como algo que me genera placer y yo se los puedo decir así claramente, hoy en día a mí me genera placer la comida saludable, ¿cierto? Cuando hace de pronto 7 años no lo hacía, hoy en día me genera placer la comida saludable, entonces yo tengo una relación más adecuada, pero en las personas que todo el tiempo están consumiendo muchas harinas, muchos postres, gaseosas, muchos carbohidratos y grasas no muy saludables, sucede que
el núcleo accumbens ya no recibe bien los niveles de dopamina, es decir, esa hormona del placer o de la felicidad que me generaba el alimento se va como restringiendo y ya no entra. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Va a pedir más, ¿sí? Es lo que pasa con cualquier otro tipo de adicción. De hecho, el núcleo accumbens también está relacionado con las otras adicciones que conocemos, al licor, a algunas sustancias psicoactivas, al cigarrillo, etc. El azúcar es una sustancia supremamente adictiva y tenemos que entender que el azúcar se lo adicionan a muchísimos alimentos y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, el azúcar y estas harinas refinadas y las grasas que no son buenas hacen que yo siempre necesite más. Entonces, por eso un fumador al principio se fuma 2 cigarrillos en el día y en 10 años se tiene que fumar un paquete o 2 paquetes diarios, ¿cierto? Porque ya no hay el mismo efecto a nivel cerebral. Lo mismo pasa con la comida. Y lo otro que es importante, María Emma, en la siguiente imagen que les quería mostrar, es que desde que nosotros estamos en el útero, en el vientre materno, se empiezan a generar ciertos gustos por algunos alimentos. ¿Por qué? Porque en el líquido amniótico, en el líquido donde flotamos cuando estamos en el vientre materno, nos llegan los aromas, las sustancias, pues no va a llegar literalmente pues el pedazo de helado de chocolate, pero sí nos detectamos de alguna manera los aromas y nos entra a nosotros por el sentido del olfato, también por el sentido del gusto, y empezamos a tener cierta atracción a esos alimentos. Entonces pasa lo siguiente, muchas veces las mamás, por el tema de estoy embarazada, yo me voy a dar gusto, pues me voy a engordar, pero no importa porque después adelgazo, entonces comemos muy mal, ¿cierto? Tenemos una dieta poco balanceada, pero no sabemos cuánto va a afectar eso a nivel incluso cerebral a nuestros hijos. Podemos generar desde el vientre incluso una adicción al azúcar y por eso se puede aumentar ese gusto de los niños y de los bebés por los dulces y por los azúcares, ¿cierto? Ahora. Pero discúlpame, yo te interrumpo aquí que me surgió una pregunta que me he estado haciendo últimamente y es porque tengo varios sobrinos, bueno, yo tengo muchos sobrinos y tengo varios bebés, digamos, o niños pequeños a mi alrededor en mi familia y con mis amigas que ahora están teniendo bebés y eso, y me causa una gran inquietud que ahora los niños prefieren, por ejemplo, el agua que la gaseosa. Yo tengo una sobrina, por ejemplo, que si tú le das un perro caliente, a ella no le gustan las salsas, pero es desde chiquitica y no es solamente porque su papá y su mamá la escuchan o eso, sino que es que desde pequeña, o sea, ella, y tengo el hijo de otra amiga que ella llega aquí a la finca, yo estoy transmitiendo desde Colombia, estoy en el Retiro, Antioquia, y yo le digo, ¿qué quieres tomar? Y me dice, agua. O sea, todo el tiempo me piden agua y los niños ahora están como con yo no sé si es un tema como de conciencia con las nuevas generaciones, ¿cierto? Porque eso me inquieta. Yo le digo a mi sobrina Isabela, le digo, nena, ¿quieres Coca-Cola? ¿Hay té? ¿Hay agua? ¿Qué quieres tomar? Y me dice, tía, agua. O sea, ella nunca me pide Coca-Cola y es más, no le gustan las gaseosas. Hay muchos factores que cuentan ahí. Uno de ellos es lo que te estaba comentando desde el vientre, eso depende mucho. Hoy en día depende de la cultura de la persona y del círculo social que tenga. Hay personas que se cuidan mucho, ¿cierto? Hay personas que desde su embarazo o antes de buscar un bebé buscan ayuda de nutrición, porque la nutrición también está relacionada con la gestación, con la posibilidad de fertilización. Entonces, digamos que estas personas pueden tener un embarazo muchísimo más saludable y ese es un factor. El segundo factor es cuáles son las costumbres en mi casa, ¿cierto? Si las costumbres en mi casa es tomar gaseosa, yo te aseguro, porque también los conozco, tanto niños como prefieren gaseosa como los que prefieren el agua, ¿sí? En el caso, por ejemplo, digamos mi hijo tiene 6 años, mi hijo prefiere el agua, pero es porque así lo acostumbré desde bebé, ¿cierto? Desde que empezó su alimentación complementaria, su líquido acompañante es el agua, cosa que extrañamente le genera a los otros adultos como rechazo, como, ¿pero por qué? ¿Y por qué no le das un milito? ¿Y por qué no le das una agua panelita, un agua de panela? O bueno, en fin, el chocolate, o cualquier otro tipo de líquido.
pero finalmente no necesitamos ningún otro tipo de líquido, nosotros solamente necesitamos tomar agua. Entonces yo creo que eso tiene muchos factores alrededor. Hay niños que yo conozco que no les gusta el dulce, no les gusta para nada el dulce. Pero fíjate que el cerebro de nosotros, según algunos estudios, sí está vinculado a preferir desde que nace el dulce y lo salado. Entonces sí. Eso ya es un estudio determinado. Sí. En este momento podemos decirlo ya así, o sea, nuestro cerebro tiende a generar ese gusto independientemente de si lo conoces o no. Exactamente, independientemente de lo conoces, sino no solo un estudio, hay varios estudios que han investigado esto con resonancia magnética, cómo a nivel cerebral el cerebro frente a un alimento, solamente viéndolo si es un alimento dulce o si es un alimento salado. Obviamente cuando consumimos mucho más, entonces nosotros por lo normal, por así decirlo, tenemos más atracción hacia esos alimentos. ¿Por qué? Por predisposición. Son altamente calóricos. Entonces, como yo les decía, todo lo que para nuestro cerebro sea abundante, entonces esto lo necesito, porque recordemos que nosotros somos mamíferos, ¿cierto? Que necesitamos sobrevivir y que estamos también, y a veces necesitamos guardar, por así decirlo, acumulamos grasa, porque no sabemos en qué momento no vamos a tener alimento. Entonces, nuestro cerebro escoge el alimento que más calorías tiene. Y lo otro es que los alimentos dulces y los alimentos salados tienen más tienen más gustor, son más hedónicos, son unos alimentos que generan una percepción más fuerte a nivel del gusto. Este mismo estudio hablaba de que los niños, si de pronto han tenido la oportunidad de ver un niño cuando inicia alimentación complementaria a los 5 o 6 meses, los niños siempre que reciben un alimento por primera vez lo rechazan. Pues se lo pueden comer, pero inicialmente con su lengüita hay un reflejo con el que rechazan el alimento y ya después lo empiezan a tocar y por eso se hace hoy en día BLW, que es un tipo de alimentación para que los bebés toquen la comida, se ensucien de comida y eso permita que ellos acepten más fácil los alimentos. Entonces, cuando yo estoy iniciando alimentación complementaria con un niño o cuando es un niño más grande, las mamás lo sabrán, ellos al inicio rechazan, entonces los papás y la familia, no le gustó, entonces no le volvamos a dar brócoli, por ejemplo, o no le volvamos a dar coliflor porque es que no le gustó. Y resulta que este estudio dice que eso no es así, no es que no le guste, es que el cerebro no lo acepta tan fácil como si le pusieran unas gomitas, un bombombón, pero la cuestión es de persistir con la presentación del alimento. Y lo mismo pasa con el cerebro adulto. Esto se los cuento porque esto es aplicable para nosotros. Esa era la pregunta que te iba a hacer, Jenny. Gracias, qué pena te interrumpo, pero yo te decía, bueno, y ya los adultos, porque con los niños de pronto podemos empezar a tomar conciencia y quienes tienen niños pequeños que nos están escuchando, entonces pueden decir, bueno, puedo empezar a ayudarlo. Pero entonces nosotros que ya estamos grandecitos, ¿cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo hacemos esa transformación, esa toma de conciencia de empezar a implementar en nuestra alimentación o empezar a modificar esa alimentación? Fíjate que es que la neurociencia es maravillosa y la neurociencia nos muestra que el cerebro aprende, ¿cierto? Y el cerebro también desaprende. Y en todo esto no estoy hablando de un aprendizaje solamente intelectual, es un aprendizaje en todos los sentidos, es un aprendizaje del gusto, de las sensaciones físicas que me genera el alimento, de la inteligencia, de lo cognitivo, lo que yo entiendo del alimento, pero también de mi relación anímica con el alimento, que ya Daniela ahorita también va a hablar un poco de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Así como pasa con los bebés, pasa con los adultos. Nosotros al principio podemos rechazar un alimento, ¿sí? Por ejemplo, una persona que no le guste el aguacate, ¿sí? Que el aguacate es un alimento bueno, es un alimento que se puede consumir, no pues en súper grandes cantidades, pero es un alimento muy bueno, apto para todo el mundo. Pero al principio como que, no me sabe rico. Si tú le presentas ese mismo alimento de varias formas a la persona, pero ponle 14 veces, 15 veces, 16, hasta 20 veces, el cerebro empieza a sentir, a oler y a identificar un sabor mucho mejor con ese alimento. Entonces, por eso, muchas Carolina, veces... O sea que me estás hablando de la neuroplasticidad, me estás hablando de la capacidad de neuroplasticidad que tiene el cerebro, ¿cierto? De la neurogénesis, y nosotros podemos aplicarlo exactamente lo mismo, como lo aplicamos nosotros en psicología para la alimentación.
Exactamente. La neuroplasticidad y la neurogénesis nos permite hacer unas conexiones neuronales nuevas frente a cualquier estímulo externo, ¿cierto? Entonces, lo primero y lo más importante es tener el conocimiento, o sea, la cognición de qué significa este alimento, tanto de los buenos como de los malos. Hay muchas personas que quieren alimentarse bien y no son capaces, de verdad que me dicen, es que no soy capaz de dejar el dulce, es que no soy capaz de dejar el pan, es que no soy capaz de dejar, en fin. Y esta es una herramienta excelente, es una herramienta que funciona y es una herramienta que se puede aplicar a cualquier edad. Es una herramienta que primero tiene que entrar, como te decía, por la cognición, entender este alimento porque es bueno, este alimento porque no lo es, qué me aporta este alimento. Recuerden que nosotros para alimentarnos necesitamos nutrientes y energía, ¿sí? Pero los alimentos procesados, ultraprocesados o bueno, todos estos carbohidratos de los que estábamos hablando ahorita, son alimentos que tienen pocos nutrientes, muchas calorías, o sea, mucha energía, o sea, que engordan pues, pero además tienen otros compuestos químicos que son perjudiciales para la salud. No solamente es el hecho del azúcar, no solamente es el hecho de que tiene muchas calorías, sino que además, para que un alimento pueda convertirse en lo que nos venden comercialmente, di tú los mecatos o los snacks que venden para los niños, los snacks que nos venden a nosotros, para convertirlo en eso tiene que pasar por un montón de procesos químicos y esos procesos químicos alteran la estructura del alimento y nos afectan a nosotros hasta nuestra célula más remota y afectan hasta lo más íntimo de la célula, que es la mitocondria. En la mitocondria está nuestro ADN, en la mitocondria está nuestra cadena pues, de genética, y ahí puede ir modificando y originar enfermedades como el cáncer, ¿cierto? Entonces, lo primero es la cognición. Lo segundo es la parte sensitiva, que claro, si yo me expongo varias veces al mismo alimento, yo ya sé que ese alimento tiene, seguimos con el ejemplo del aguacate, grasas saludables, tiene vitamina E, me va a ayudar de pronto a nivel hormonal y yo tengo problemas de hormonas, de pronto quiero tener hijos y mis hormonas están como locas y no he podido. Cada vez que yo pruebe el alimento me va a saber mejor, ¿sí? Ok. El tercero es que a partir de esas dos, cognición y sensación, mi cuerpo y mi cerebro va a empezar a tomar decisiones diferentes, ¿sí? Una paciente en estos días decía, yo no sé cómo hizo, pero me quitó los antojos, ¿sí? Muchas veces sucede sin que el paciente lo haga como de una manera forzosa, como aprensiva, como forzándome a no comer tal cosa, sino que yo pienso que es un proceso por el cual se pasa primero a nivel intelectual sensitivo y ya el cerebro luego toma decisiones diferentes por el bienestar del organismo. Jenny, yo pienso que estás hablando de una teoría maravillosa de la psicología cognitiva que se llama la tríada cognitiva. Un pensamiento me genera un sentimiento y un sentimiento me genera una acción. Y de alguna manera, cuando yo tomo conciencia desde mi mente racional, desde mi neocórtex, de la importancia de la necesidad de alimentarme de una manera adecuada, de entender este alimento, por qué es importante y por qué es bueno para mí, ¿cierto? Entonces voy a generar una sensación diferente frente al alimento, pasarlo por mi cuerpo de una manera distinta y el cuerpo va a empezar a reaccionar de una manera distinta, va a empezar a rechazar aquellos alimentos que no son tan sanos para mí. Digamos que lo podemos relacionar perfectamente. Completamente. Y es que okay, yo creo que la alimentación es muy emocional, tiene mucho que ver con la psicología. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo me levanto por la mañana y lo primero que busco es un café. ¿Eso es bueno o no, Jenny? Te voy a responder de dos formas. Yo también hago lo mismo. No me regañe, por favor, no me regañe. Pero yo creo que muchas personas, sobre todo aquí en Colombia, tomamos mucho café, Jenny. Y no es el tema de que es que el café me levanta o el café me despierta, porque, Jenny, te cuento que yo me puedo tomar un café a las 11 de la noche para acostarme a dormir y yo duermo demasiado bien. Demasiado bien. Mi pareja dice que yo no me duermo y no que me desmayo, ¿cierto? Porque yo pongo la cabeza en la almohada y chao hasta el otro día. Pero yo me pude haber tomado un café 2 minutos antes de acostarme a dormir. Pero yo me levanto con un café y para mí es súper importante el café. Como el huevo todos los días. Si yo no como huevo en el desayuno, por ejemplo, yo paso con hambre todo el día, Jenny. Bueno, esas dos cosas que mencionaste son muy interesantes. El café, obviamente también les hablo basada en estudios, el café tiene antioxidantes
espectaculares para nuestro organismo. Los antioxidantes son los que nos ayudan a barrer las cosas como malas que tenemos del medio ambiente, de la contaminación, de la alimentación, de muchas cosas. Entonces el café es muy bueno en ese sentido. Además, la cafeína también nos puede mejorar a nivel cardíaco, pero, con el pero, ahí sí en mayúscula, pero ojo con la cantidad, ¿cierto? Entonces no es lo mismo tomarme 2, 3 tazas de café al día que tomarme 10, porque hay personas que lo hacen. Entonces, cuando ya nos pasamos de cierta cantidad de café, el café sí se puede convertir en algo dañino e incluso adictivo. Entonces es importante que el café sea usado y la verdad no es muy recomendable por la noche, no es muy recomendable. Okay. En el caso tuyo no causa pues como el problema del insomnio, pero el café es bueno, el café pues para mí también es fundamental. De hecho lo hago en las mañanas cuando practico los ayunos intermitentes, que los hago pero porque los sé manejar y porque los hago con horarios. Utilizo mucho el café, porque el café ayuda a la saciedad, ayuda a llenarnos, a tener como ese efecto en el estómago. Y con respecto a los huevos, igual, o sea, el huevo es un excelente alimento, como te decía, y en la yema está la albúmina y la vitamina B12, que son fundamentales para nosotros. Ok, o sea que estamos bien con el café en la mañana. Gracias por esa parte de tranquilidad, porque la verdad me hace mucha falta el café. Yo creo que cometo un pequeño error y es que me lo tomo con azúcar. Pero voy a hacer el ejercicio de mermar el azúcar en mi vida. Yo tomo realmente yo peco con eso, peco con el tema del azúcar en mi vida. Yo creo que es un tema familiar. En mi familia todos somos así, somos 8 hermanos, yo soy la menor y creo que todos somos supremamente salados y supremamente dulces. O sea, cuando algo es dulce y cuando algo es salado, es salado. Y a veces, bueno, hay que cuidarse con esto, y más cuando vamos llegando a una mayoría de edad. Jenny, hay una pregunta que me surge y que posiblemente a muchas personas que están conectadas con nosotros o que nos van a ver en diferido les surja. Bueno, yo ya he vivido así 40 años, ¿cierto? Ya es muy difícil modificar esto, o ya para qué, ¿cierto? O ya tengo 50 o ya tengo 60 años, ya a estas alturas de mi vida, ¿para qué quiero modificar la alimentación? ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Bueno, pues tú sabes que hay muchos factores por los cuales uno toma decisiones, ¿cierto? Pero yo creo que lo más importante es la última imagen de mi compañera Carolina, de no es vivir más, sino vivir mejor. Los pacientes o las personas que tienen una mala alimentación generalmente siempre tienen algunos síntomas. Lo que pasa es que normalizan los síntomas. Es como las personas que viven con ansiedad y ya no se dan cuenta que tienen ansiedad. Tú lo sabes, porque eres la experta, y así mismo sucede con el tema de la alimentación. Total. Definitivamente una buena alimentación va a mejorar el estrés, que es una pandemia silenciosa, que es, yo creo que una de las enfermedades más difíciles hoy en día, manejar el tema del estrés, y la alimentación es fundamental para manejarla. O sea, yo puedo hacer yoga, reiki, todo lo que tú quieras, la meditación, pero si yo no me alimento bien, con toda seguridad que esas hormonas del estrés van a seguir disparadas. Entonces, finalmente, necesito una buena alimentación. Por otro lado, las consecuencias de una mala alimentación se ven. Entonces, por ejemplo, me dicen lo siguiente: es que mis abuelos tomaron agua panela, pues panela en agua toda la vida y no les pasó nada. Lo que pasa es que nosotros estamos en un mundo muy distinto. Sí, de pronto ellos en esa época también tomaban tinto con azúcar, panela, algunos azúcares, pero nosotros estamos en una época tan industrializada que todos los alimentos que consumimos están llenos de químicos. De esos químicos, les decía ahorita, que van cambiando nuestro ADN. Y no solamente puede pasar que nos da cáncer o nos presenta una tumoración, una enfermedad como la diabetes, la presión alta, sino que también nos envejece más. Entonces, una alimentación poco balanceada me va a envejecer más rápido, me van a salir canas más rápido, voy a tener menos... La piel, claro. La piel también se afecta con la alimentación, total. Sí, completamente. Entonces, fíjate que la alimentación saludable es lo mejor que le puedes hacer a tu organismo. Yo creo que se trata también de amor propio, de cuidarte, de sentirte mejor y de evitar que en tu cuerpo
hayan enfermedades que después no te vayan a dejar, no te vayan a permitir tener un estilo de vida chévere, pues vivir bueno, vivir feliz. Vivir felices. Jenny, ¿hay algún estudio que pueda relacionar la mala alimentación con los altos niveles de cortisol? Sí, por supuesto. Porque, gravísimo. mira, la alimentación, todo el tema de neuronas, cerebro, alimentación, intestino delgado, intestino grueso, todo esto está relacionado. El aparato digestivo está relacionado con el cerebro. El cerebro produce unas sustancias que nos controlan el tema de la alimentación. Es decir, hay una hormona que se llama grelina. Esta hormona lo que hace es que te genera hambre. Pues le dice al cerebro, es que hace rato no como, necesito energía, necesito comer, ¿cierto? Esa es la hormona que cuando tú sientes, ay, ya está haciendo como hambrecita del desayuno, del almuerzo. Y hay otra hormona que se llama leptina, es una hormona que se genera cuando estamos comiendo. Eso sí les doy un tipcito, queridos, es que tenemos que comer despacio. La leptina, que es la hormona que me dice, ya estoy lleno, es una hormona que se demora aproximadamente 20 minutos en producirse bien. Entonces, si yo como en 10, puedo seguir comiendo y comiendo y comiendo, y ahí es cuando uno al final queda pero maluco, que me duele todo, que es súper embuchado. Indispuesto, con sueño, cansado. Eso quiere decir que comí demasiado, comí de más, mi cuerpo no necesitaba tanto. La leptina es la hormona que dice, venga ya. Así el plato siga con algunos alimentos, nosotros no tenemos por qué comernos todo lo que tenemos en el plato, listo. Entonces listo, ya estoy llena, ya satisface mi necesidad, sigo. Y estas dos hormonas están directamente relacionadas con la insulina, que yo sé que muchas personas han escuchado la insulina. La insulina se produce después de yo consumir alimentos. La insulina también es una hormona que normalmente me mantiene, por decirlo así, sin hambre, cuando tenemos un metabolismo sano. Y el cortisol se relaciona con la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Como muy mal, produzco mucha insulina, la insulina dispara el cortisol, por lo tanto, yo voy a mantener los niveles de cortisol normalmente elevados. Y ya después se genera una resistencia a la insulina, se genera una resistencia a la leptina y el cortisol nunca se baja, porque la insulina se mantiene alta. Claro, total. Tiene toda la relación posible y gracias por hacernos esta aclaración muy importante. Entonces, para todas las personas que están conectadas con nosotros, por favor, a comer despacio para que esa hormona tenga haga el trabajo que tiene que hacer y te diga en qué momento debes parar de comer para que no quedemos con esa sensación de llenura y de pesadez porque comimos demasiado rápido, porque no le dimos tiempo a la pobre hormonita ya trabajando a las carreras porque usted está comiendo muy aceleradamente. Por aquí Araceli nos está preguntando, Jenny, ya estamos a 42 minutos de transmisión, esto se nos fue en un segundito, yo sé que hay demasiadas preguntas y demasiados temas, pero necesitamos darle paso, cerrar y darle paso a Daniel. Tenemos todavía 3 minutitos de transmisión. Vamos a contestarle a Araceli que dice, ¿cuántas tazas de café al día sería lo recomendado? Lo normal y lo recomendado serían ¿cuántas tazas de café al día, Jenny? Para hacer una recomendación en general, yo trato de hacerla en un nivel que no vaya a ser peligroso para nadie. Entonces yo recomendaría, cuando es una taza pequeña, obviamente, unas 3, máximo 4 tazas al día pequeñas, de café y no muy cargado. Maravilloso. Bueno, hay personas que, yo conozco una persona muy cercana a mí que a veces cuando se mete muchísimo en el trabajo, entonces no almuerza y se la pasa a punta de café todo el día. Ahí se está dañando horrible el organismo porque entonces está excediéndose en el tema del café. Y a veces un cafecito entonces nos sacia un poquito como el hambre, como que no le paremos bolas a esto, como que no, ¿cierto? Y ahorita introduciste un término muy importante y es amor propio, ¿cierto? Esto es un tema de amor propio, de aprender a querernos de una manera adecuada para poder tener ese cuerpo que nosotros queremos. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros, que nos van a ver en diferido. Estamos aquí hablando con 3 médicos maravillosos. Ahorita hablamos con Carolina, ahora en este momento estamos hablando con Jenny sobre alimentación. Ahorita hablamos con
con Carolina sobre el tema del estrés. Recuerden que toda esta información y todos estos videos quedan montados en nuestra página de Happinar, Crecemos Contigo, en Facebook, y lo pueden repetir y lo pueden ver, y por favor multiplíquenlo y replíquenlo en sus redes sociales, porque toda esta información nos sirve a todas las personas que nos puedan ver, y gracias a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento y que nos van a ver en diferido. Jenny, un último mensaje que le quieres dar a todas las personas en este momento. ¿Cuál es tu recomendación más importante para esta tarde? Mi recomendación más importante en cuanto a la alimentación es que comamos por necesidad, o sea, por satisfacer a nuestro organismo y no por satisfacer una emoción. Cuando estemos muy alterados emocionalmente, no comamos o evitemos comer alimentos poco saludables. Muy bien, entonces cuando estemos ansiosos, vamos a meditar, vamos a hacer mindfulness, vamos a trabajar el tema de la respiración, como nos decía ahorita Carolina, bien interesante. El mindfulness y la meditación en este momento se han demostrado desde todas las áreas de la salud que existen, que son dos herramientas. Bueno, finalmente el mindfulness es un tipo de meditación, una herramienta maravillosa y fundamental para, digamos que direccionar esos niveles de estrés, angustia, ansiedad en los seres humanos que ahora están completamente disparados y que nos van a ayudar. Y alimentémonos bien, comamos despacio, tomemos tinto y empecemos a generar esa relación bonita, en vez de una chocolatinita, un brócoli, y con el tiempo, a base de repetición, vamos a ayudarle a nuestro cuerpo a tener más salud, porque esa frase que están diciendo me parece maravillosísima. No es vivir más, es vivir bien, ¿cierto? Es vivir mejor, es vivir más sanos, tener más energía y llegar a la edad que vayamos a llegar, pero de una manera adecuada para poder realizar todas nuestras actividades. Jenny, un placer conocerte, un placer todos estos espacios, todos estos aprendizajes, toda esta información que nos regalas en esta tarde de hoy para Happinar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Emma. Muy feliz yo de estar con ustedes. Dios les pague. Bueno. Y le decimos a todas las personas, gracias también a nuestra CEO Ángela Kohler, que estuvo ahorita con Carolina, y ahorita viene con Daniel Castro. Daniel Castro nos va a hablar también de un tema muy interesante. Él también es médico, para cerrar esta tarde de sábado con esta empresa Neurobusiness, que ahí está su página web para que por favor la sigamos, y todas las preguntas que tengamos las podemos hacer a través de su Facebook. Yo ya me metí, ya soy amiga de ellos. Por favor, vamos a seguirlo, porque son personas serias, porque son personas que nos pueden dar una orientación realmente profesional para que no vayamos a hacer cositas por allá locas de las redes sociales. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos, y ahorita en 15 minuticos otra vez con Ángela Kohler y Daniel Castro de Neurobusiness. Chao, chao. Chao. Somos Happinar, una comunidad global de aprendizaje donde buscamos concebir y compartir Conocimientos de calidad. Conectando a personas a través de la felicidad. Congresos, capacitaciones y consultoría. Contribuimos a tu crecimiento personal.